Pues lo primero es esto, gracias. Dices, ostras, pero esto no es al final. Gracias. No, que va, gracias es al principio, gracias es siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias a Antonio por invitarme, muchas gracias a la asociación por invitarme y muchas gracias a ustedes, que por favor os pido me permitáis que os trate de tú. Muchas gracias por estar aquí y querer escucharme, ¿no? Bueno, el título del libro es este tal, pero el título de la ponencia es La ausencia de Dios en las sociedades posmodernas. Si os fijáis en el subtítulo del libro es La presencia de Dios en las sociedades posmodernas. Oye, entonces, ¿en qué quedamos tú? Ausencia, presencia y tal, vamos a hablar de esto, ¿no? Estoy seguro que si vemos esta foto, prácticamente todo el mundo diría, fulanito de tal. Efectivamente, Nietzsche, ¿no? Friedrich Wilhelm Nietzsche. ¿Y este señor de qué te suena? Hombre, este señor es el de Dios ha muerto, tú, el que mató a Dios, ¿no? Famoso en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, en el libro de Así habló Zaratustra, en donde explica pues, la muerte de Dios, ¿no? Pero, bueno, esta idea de la muerte de Dios ha calado fondo, ¿no? De hecho, este libro es buenísimo, Las muertes de Dios, porque en realidad a Dios no le han querido matar una vez solamente, sino muchas. De hecho, Nietzsche no fue el inventor de esta expresión, no lo explico en el libro, pero no, en este no, lo explico en otro, pero ahora nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero esto es una expresión que ya viene del siglo XVI y es de la misa. Es un cántico de la ceremonia de Jueves Santo de la misa luterana, ¿no? Bueno, pero la expresión ha tenido éxito, como más lo del opio del pueblo, que tampoco es de él, etcétera, etcétera, ¿no? Las religiones, el opio del pueblo, tal, ¿no? Unos dicen el opio de y Lenin dice el opio para. Son matices, pero bueno, son expresiones que calan hondo, ¿no? Los teólogos de la muerte de Dios en los años 60, ¿no? La revista Time le dedicó una portada. Es muy difícil que la revista Time te dedique una portada para algo. Esto se conoce como la teotanatología o la tanatoteología, ¿no? Bueno, hay quien dice, porque claro, en el mundo intelectual siempre le damos mil vueltas a las cosas, ¿no? Hay quien dice que quien mató a Dios no fue Nietzsche, sino Darwin. Javier San Pedro, en su libro Deconstruyendo a Darwin, dicen, si ustedes quieren encontrar a quien mató a Dios, no miren hacia Nietzsche, sino que busquen en la lista de la tripulación del HMS Beagle los pasajeros y allí encontrarán el nombre del deicida, que es Darwin. ¿Y cómo le mató? Con la selección natural, ¿no? Esto lo explico en otro libro que se titula Fronteras del Conocimiento y bueno, nos lleva al tema de si es compatible el cristianismo con el evolucionismo en general, con el darwinismo en particular, que son dos cosas distintas, evolucionismo y el darwinismo es evolucionista, pero no todo evolucionismo es darwinista. Es más, una cosa es Darwin y otra cosa es el darwinismo. O sea, para que vean ustedes lo complejo que es el tema, que es una de las tesis de esta ponencia. La gente que me conoce me tiene miedo cuando me ponen un micro, ¿no? Porque dice, este se enrolla mucho y no para. De hecho, el PowerPoint se titula, eso el título de la conferencia, ¿no? La ausencia de tal, punto, breve, punto 2. Breve, ¿por qué? Porque el PowerPoint original tenía 270 y tantas diapositivas y claro, había que hacerlo breve, ¿no? Y entonces lo dejamos en 100 y poco y 2 porque al final se ha quedado en 96. No se asusten, me han pedido que no esté más de 3 minutos por diapositiva, con lo cual eso son unas 5 horas, o sea que antes de las 10 habemos acabado y yo creo que para un sábado es buena hora para cenar, ¿no? Además el Atleti juega mañana, o sea que hoy tenemos... Bueno, no, la cosa es mostrarles visualmente la complejidad del tema y también un GPS, ¿no? Pero ya les he dicho que en la vida intelectual, oye, escucha, hay que estar ahí buscándole las 3, las 4, las 5 y las 50 piernas al gato, ¿no? En realidad Darwin no mató a Dios. Yo les voy presentando una bibliografía sobre estos temas, ¿no? Y en el fondo el mensaje es este, ¿no? Es decir, la ciencia, la filosofía mató a Dios, Nietzsche. La ciencia mató a Dios,
¿La ciencia es incompatible con la fe? Pues no, no lo es, ¿no? ¿Qué quiso decir Nietzsche con esto de que Dios ha muerto? Bueno, se le ha dado muchas vueltas a eso, No, el mundo de las ideas de Platón y tal. No. Hay una interpretación de Heidegger, no, se está refiriendo al mundo de las ideas de Platón. No, se está refiriendo a Dios, a lo que nosotros entendemos por Dios y a lo que él entendía por Dios, a lo que él creía que nosotros entendíamos por Dios. Van viendo que es complejo el tema, enseguida lo abordaremos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en estas cosas los creyentes no juzgamos a nadie, no vamos con un martillo, no somos jueces, ¿no? Y esta es una mala imagen de Dios que le hemos dado algunos cristianos. Kant, por ejemplo. El Dios que niegan los ateos, en parte es el Dios de Kant. ¿Y qué es el Dios de Kant? Un juez que castiga. Un juez que no deja pasar ni una. Kant necesita que Dios exista y que el alma humana sea inmortal para que nadie que haya hecho el mal en esta vida y aquí no pague por ello, se vaya de rositas. Entonces lo pagará en la vida futura. Claro, es una imagen de un Dios duro, severo, ¿no? No es la imagen del Dios amor de San Juan. Iremos viendo un poquito la imagen que tienen de Dios. Aquí hay un pequeño índice de los puntos que tocaremos, Las posturas ante la cuestión de Dios, pues bueno, son varias. El ateísmo es una postura ante Dios y hablamos de ateísmo en singular cuando en realidad es un fenómeno tremendamente complejo. Entonces, claro, ¿cómo hablar de Dios con un ateo? Bueno, es que depende del ateo. Ahora lo veremos esto enseguida, ¿no? Hay varios tipos de ateísmo. El teórico, que intenta dar razones de la no existencia de Dios. El práctico, que es vivir como si Dios no existiera. Y el antiteísmo, que es vamos a acabar con la idea de Dios. ¿Y cómo acabaremos con ella? Pues acabando con la gente que tiene la idea de Dios. Entonces, bueno, muerte social, lo que sea, pero también física. Millones y millones y millones de personas. Entonces, ese es el ateísmo más violento, digamos, ¿no? Aquí tienen, fíjense también mire, este título, ¿no? El cristiano, el ateísmo ha penetrado incluso en el cristianismo, Este título de Ernst Bloch, Ateísmo en el cristianismo, y fíjense este otro, el cristiano ateo, creer en Dios para vivir como si Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Hombre, quizá conocemos a alguien, ¿no?, que cree en Dios, pero en la práctica vive como si Él no existiera, ¿no? Después tenemos la duda racional, el agnosticismo. El agnosticismo también tiene muchas formas de presentarse. Una de ellas es el fideísmo, es decir, negar que la razón pueda afirmar la existencia de Dios, pero la afirmamos a través de la fe. Es lo que hacía Kant. Es el teísmo moral, aquello que yo les decía hace un momento, ¿no? Ha de haber un juez que sancione todo, ¿no? Durante un tiempo me dediqué a investigar los altos jerarcas nazis, que no fueron juzgados en Nuremberg y todo eso, que se demostró que habían cometido crímenes, pero que no pagaron nada por ello, ni un día de cárcel, y que murieron de viejos en sus casas, rodeados de sus nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Sería, digamos, un ejemplo de alguien que ha hecho el mal y no paga por ello. Pero bueno, lo encontraríamos también en otros colores y otras banderas, ¿no? Vale, pues entonces el fideísmo es esa afirmación de que Dios no lo puede demostrar la razón, pero sí que la fe necesita que exista. Luego tenemos la afirmación de Dios, y también es de muchos tipos. El telurismo, el politeísmo, el panteísmo, el deísmo. El deísmo afirma que el telurismo es las fuerzas de la naturaleza son Dios. El viento, la lluvia, el fuego, los movimientos sísmicos, etcétera, el mar, las tormentas, etcétera. El politeísmo es, no, esos son fuerzas de la naturaleza y hay un Dios que gobierna cada una de esas fuerzas, ¿no? El panteísmo es que todo es Dios, que también hay varios tipos de panteísmo. El deísmo afirma que Dios existe y es creador, pero no es personal, no es providente. Y después el teísmo, y hay varios tipos de teísmos, ¿no? O sea, ya vamos viendo que la relación del hombre con Dios es compleja. ¿Es importante estudiar el tema del ateísmo? Hombre, Mendilibar, lo ven ahí, ¿no? Claro que es importante, es decir, hay que conocer al adversario y hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Tienen aquí también una foto de un Estado Mayor en uno de los Juegos de Guerra y tienen a Santo Tomás y la suma teológica, pero también las otras sumas. Santo Tomás utilizaba este método, conocer al rival, explicando muy bien sus posiciones, analizándoles, dándoles la razón en aquello que tienen
y rechazando lo que tengan de erróneo, ¿no? Pero bien, con humildad y con diálogo, ¿no? Pues esta es la actitud nuestra. Fíjense, hombre, se está cubriendo las espaldas, ¿no? Pone al Papa Emérito, al Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, publicó estos libros, ¿no? ¿Dios existe? Es una entrevista que se lo pregunta, ¿Dios existe? Sí, de acuerdo, estos títulos los deciden los editores y tal, pero él estuvo de acuerdo, aceptó que esto se publicase así, ¿no? Con este periodista que acabó convirtiéndose. El problema de Dios, Dios como problema, otro título de un libro de Ratzinger. Aquí tiene una extensa bibliografía sobre el tema de Dios. Se ha escrito muchísimo, miles y miles y miles de libros. Yo creo que es el tema sobre el que más se ha escrito. Tienen una cantidad enorme de literatura sobre el ateísmo, desde todas las posiciones, de todos los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de ateísmo hay? Pues bastantes, ahora los veremos, ¿no? ¿Qué características? ¿Cuáles son sus características? También las veremos ahora, ¿no? ¿Cuáles son sus causas? Pues, claro, al haber varios tipos hay varias causas posibles, ¿no? Hay causas psicológicas, ¿no? El mal ejemplo de otros cristianos, ¿no? Esto le pasó a Darwin, por ejemplo. Es muy interesante ver la evolución espiritual de Darwin. Si quieren, en el turno de preguntas, me lo preguntan, o si quieren otro año, yo encantadísimo de explicarlo, ¿no? Pero Darwin pasó de ser creyente, fervoroso y practicante de su rama anglicana, a ser ateo. No, él lo negó explícitamente. Agnóstico, bueno, si quieren, preguntan en el turno de preguntas y se lo comento. Causas psicológicas, el mal ejemplo de un familiar o algo de los padres, esto le pasó a Sartre, también si quieren se lo puedo explicar luego. Causas intelectuales, pues bueno, lo del teísmo moral no me convence, o ese Dios justiciero, estrictamente justiciero, no me enamora, no me apasiona, ¿no? Causas existenciales, ¿cómo es posible que yo sea libre y lo soy? Y que Dios exista, si sabe todo lo que yo voy a hacer, ¿dónde está mi libertad, no? Bueno, causas morales, hablábamos antes del terremoto de Siria. En Europa, en 1715, el 1 de noviembre de 1755, el 1 de noviembre de 1755 a las 8 menos 5 de la mañana, hubo un terremoto que en Lisboa es conocido como el terremoto de Lisboa, en Cádiz como el terremoto de Cádiz, en Huelva como el de Huelva, pues, normal. Fue un maremoto, fue un seísmo en el Atlántico, a pocos kilómetros de la costa, generó unas olas y arrasó a donde llegó y había núcleos urbanos. Si eso hubiese pasado hoy, que puede pasar en cualquier momento, se juntan las fallas tectónicas de Eurasia y la de América del Norte y tal, por lo tanto esto se puede repetir y se repetirá, de hecho, ¿no? Hoy, claro, hoy sería muchísimo más grave porque hay muchas más zonas de la costa pobladas, ¿no? Y las consecuencias después cuando se retira el agua, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento se centró sobre todo en Lisboa, ¿no? Que era una de las ciudades más ricas de Europa, si no la más rica, y Portugal quizá el reino más rico de Europa en aquellos momentos, debido a las riquezas que le venían de las colonias, ¿no? Brasil, Angola, Mozambique, las Indias, las Molucas, el Maluco, que traían las especias y todo esto, ¿no? Pasó a ser de los países más pobres de Europa, y todo esto en pocos minutos. Y bueno, y lleva unos siglos y aún le cuesta levantar cabeza, digamos, ¿no? Bueno, pues esto causó un impacto enorme en Europa y se planteó el tema de la bondad de Dios y, por lo tanto, de la existencia de Dios. Es la cuestión de Dios y el mal, que la trato aquí en el libro y que la veremos al final. Y como iremos justitos de tiempo, al final iremos muy rápido, pues les dejo ya la bomba, ¿no? En filosofía se suele utilizar, el último argumento teórico del ateísmo que les queda a los ateos es el mal, para negar la existencia de Dios. Es imposible que exista un Dios infinitamente bueno, o omnisciente y omnipotente, y que veamos todo lo que vemos, ¿no? Auschwitz, la guerra de Ucrania, el terremoto de no sé qué, el tsunami de Indonesia del día de San Esteban de 2004, etcétera. 220.000 muertos. ¿Cuántos niños? Bueno, pues es imposible que exista un Dios que sea así bondadoso como decís vosotros, nos diría un ateo, ¿no? Y que eso sea compatible, ¿no? Auschwitz, ¿no? Birkenau. Pues la cuestión es que cuando se analiza el tema, la existencia del mal no solamente no sirve para demostrar que Dios no existe, sino que la existencia del mal demuestra que necesariamente Dios ha de existir. Esto es un escándalo, ¿eh? Pues es así, y tiene su explicación, y si quieren tratamos luego de ella, ¿no?
El tema de la sexualidad, ¿no? Pues, ostras, tú, es que la moral cristiana o la moral de las religiones en materia sexual es que no, es incompatible con lo que yo pienso, creo, no sé qué, por lo tanto, un Dios que exige eso, bla, 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 bla. O sea, es ver la visión negativa en vez de la positiva, ¿no?, de los mandamientos, ¿no? Bueno, el ateísmo es un fenómeno sociocultural de una complejidad inmensa. Esta es la gran idea que yo les quiero transmitir, y de varias formas, una diciéndolo, pero otra mostrándolo en imágenes y tal, ¿no? Hay muchos tipos de ateísmo, el ateísmo humanista, el cientificista o el mal llamado ateísmo científico, el nuevo ateísmo, que es una versión del ateísmo científico, que sí que es ateo, pero que no es nuevo. Es que el ateísmo es más antiguo que andar de pie. Lo que pasa es que antes los ateos eran muy pocos y se conocían por los nombres y los apellidos, ¿no? Y en cambio ahora es un fenómeno de masas. Es un fenómeno en Occidente. El ateísmo político, el comunismo, el nazismo, etc., ¿no? El antiteísmo, la teofobia, los ateísmos nihilistas. Este libro que se titula 7 tipos de ateísmo, hay más de 7, hay más. Pero bueno, es muy interesante y analiza la complejidad de este tema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características? Sobre todo hoy en día es indiferentista, o sea, el número de ateos que intenta dar argumentos es 0, un poquito más que la San Miguel, 0,00001, es decir, porque es que ya está muy manido eso, ya están muy analizados y desacreditados los argumentos. Ya digo, el último que quedaba es este del mal y cuando lo analizas ves que es al revés, sirve para todo lo contrario. Es un ateísmo hedonista, el de nuestros días, es de un materialismo economicista, un materialismo ontológico. Este es más complicado, es la parte densa del libro, el olvido del ser, ¿no? Es evolucionista, reduccionista, es lo que os decía antes. ¿Es posible ser evolucionista y ser cristiano? Claro que sí, claro que es posible, y tanto que sí. Si el concepto de evolución no se contrapone al de creación, en absoluto. Es más, la evolución exige la creación. Incluso hasta Darwin aceptaba esto, que no era incompatible el concepto de evolución, ni siquiera por selección natural, con el de un creador que tal. Lo introduce en la 6ª edición de El origen de las especies. Y entonces la gente que no le gusta eso dice, bueno, es que se vio obligado a hacerlo para no tener tantos problemas. Pero qué caray, qué problemas. Pero si él era un tío echado para adelante. Es más, él no asistía a los debates, iba el pitbull de Darwin, que era Huxley, que era Huxley, y es el que iba a los debates y todo eso. Darwin no se peleaba con nadie, no se enfadaba con nadie, ¿no? Entonces él lo puso porque estaba convencido de eso. El ambientalismo es otra de las características del ateísmo, ¿no? Aquí tenemos Albert Camus, un ateísmo indiferentista, ¿no? Es masivo, el ateísmo hoy en día es masivo, es volitivo, no es si lo analizas, el ateísmo no es el fruto de un razonamiento, no es el producto de la razón. Estoy trabajando en un próximo libro sobre los argumentos de los ateos. En realidad serán 2 volúmenes, la evolución del ateísmo, y se sorprenderían si viesen los argumentos de los ateos. El de Nietzsche da unos pocos, ¿no? El de la libertad y tal, que luego lo toma Sartre, etc. Pero hay uno que es el de la voluntad, ¿no? O sea, Dios no existe porque si existiera yo quisiera ser Dios, pero como yo no puedo ser Dios, luego Dios no existe. De verdad, punto y final, ¿eh? O sea, esto está en un párrafo. Nietzsche escribía con aforismos muy breves. Bueno, pues esto es volitivismo puro y duro. Hay más textos, ¿eh? Es indiferentista, el ateísmo de hoy en día es indiferentista. Bueno, aquí tenemos una serie de textos y de bibliografía. Este señor es profesor, bueno, ha sido profesor mío, mi maestro, uno de mis maestros, don Eudaldo Forment, de la Escuela Atomista de Barcelona, y explica muy bien esto, ¿no? El fenómeno del ateísmo hoy en día está extendido, sobre todo el ateísmo práctico, en las sociedades occidentales, insisto, en las sociedades occidentales, porque en otras sociedades no es así. En África hay una gran presencia de la religión y por lo tanto de Dios. Si quieren, al final les explico una anécdota, aunque fue personal, me la explicó un obispo, se puede contar, no es faltar a la confidencia, ¿no? De su visita a Zaire, de su visita a la República del Congo. Si quieren, al final, si a alguien le interesa, porque tiene que ver con esto del ateísmo en Europa, ¿vale? El Secretariado para los No Creyentes del Vaticano nos habla de esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues se necesitan claves para evangelizar en un mundo que es, no ya es que sea poscristiano, es que incluso es posateo. Vivimos ya en una sociedad posatea, es decir, ya no se discute argumentando en contra de la existencia de Dios, es que ya se da por hecho que Dios no existe, por lo tanto, ¿para qué discutir? No ha de haber aquí ninguna... ¿Cuál es el problema? Pero si Dios no existe, ¿cómo que no existe? Bueno, ahora veremos qué dicen ellos de los que creemos que sí que existe Dios, ¿no? Vale, este es el libro que... Bueno, ¿es importante el tema de Dios? Hombre, y tanto que es importante. Claro que hay que discutir sobre esta cuestión, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Aquí están también las claves para dialogar con un ateo. Depende de qué tipo de ateo, será de una forma o de otra. Habrá que entrar por un sitio o por otro, ¿no? Pero hay una cosa en la que coincidimos todos. O sea, ostras, ha salido en la ponencia anterior, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Lo hemos de encontrar. Nuestra vida debe tener sentido. Cada uno ha de encontrar sentido a su vida. Y vale, el mío, el personal, pero oye, todos tenemos la misma esencia. Claro que hay quienes niegan eso. Los existencialistas radicales niegan que exista una esencia humana. Claro, es que si no, ya tendríamos la necesidad de un creador, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pero todos tenemos la misma naturaleza. Por lo tanto, el sentido de mi vida debe de estar también armonizado con el de tu vida, con el de la tuya, por lo tanto, el sentido del ser humano, en cuanto tal, no en cuanto fulanito o menganita, ingeniero, arquitecto, doctora, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? Hombre, sí, el ontogenético, papá y mamá, claro, y los abuelitos. Y el filogenético, pues esto, ¿no? Un mono, ¿no? Nos dice la ciencia. ¿Cómo que un mono? ¿Cómo que nos dice la ciencia eso? Bueno, ¿qué papel tiene Adán y Eva? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? ¿Son armonizables? ¿Son compatibles? Ya sabemos que sí, lo hemos comentado antes. ¿Vale? Sí, sí, pero eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo que son compatibles, hay que dar los razonamientos, los argumentos, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Porque antes se sabía que la Tierra estaba en el centro del universo y el hombre en el centro de los seres vivos, por lo tanto en el centro de la creación, porque somos imagen y semejanza de Dios y tal. Bueno, pero claro, esto ha cambiado mucho, se habla de las tres famosas humillaciones, ¿no? La de Copérnico, la de Darwin y la de Freud. Si quieren, luego en el turno de preguntas ahondamos un poquito más en eso. Oye, que no hay tres humillaciones y no pasa nada. Ahora iremos a lo del tema de los católicos sin complejos, que es otro libro que les enseñaré, ¿no? Claro, ¿es importante hablar de Dios? Por supuesto que sí. ¿Qué decía Feuerbach? Que Dios no nos ha creado a nosotros. Nosotros hemos creado a Dios. Ludwig Feuerbach pues, es el padre del ateísmo teórico. Intenta dar argumentos y tal. Marx no da argumentos de la no existencia de Dios. Karl Marx, mira que escribió, Mira que escribió un montón. Pues ni una sola línea a demostrar que Dios no existe. Sí que dice, eso ya se encargó Ludwig Feuerbach. Por lo tanto, no hace falta que repitamos nosotros el trabajo. Y además, la sociedad comunista no es atea. ¿Cómo que no es atea? No, la sociedad comunista ya deja el tema del ateísmo de banda, porque ya no se gasta ni un gramo de fuerzas en combatir a Dios porque Dios no existe. Por lo tanto, ya es post-atea, que es un poquito hacia donde estamos yendo. Ahora, hay una paradoja. ¿Cómo puede ser que el viejo continente, que es el primer continente que se cristianizó, es el primero que se está descristianizando? Es el primero en donde la ausencia de Dios es más patente, más incluso que en América del Norte. Vale, esto no son palabras mías, son palabras de Benedicto XVI. Ostras, tú te cubres las espaldas, ¿no? No, es que es así, Bueno, la importancia de Dios, ¿no? ¿Por qué ha perdido, se pregunta Benedicto XVI, ¿por qué ha perdido atractivo el mensaje cristiano? Entonces es lo que hablábamos antes, es que estamos cambiando de época. El mensaje cristiano es el mismo de siempre y ha de ser perenne e inmutable, pero el receptor del mensaje, ese cambia. La esencia humana no, y esto es lo que nos ayudará a dialogar con el ateo. O sea, nosotros somos esencialmente igual que los romanos, que los egipcios, y esencialmente igual que los hombres que pintaron las pinturas de Altamira, y que los neandertales también eran seres humanos, también eran seres humanos. Oye, y Homo erectus también.
Y Homo Georgicus también, si quieren un día hablamos sobre evolución humana. Desde que hay un primer ser humano, la naturaleza humana es la misma, pero sin embargo lo que cambia es los intereses, la propia autopercepción, qué lugar ocupo yo en la naturaleza, qué lugar, eso sí que va cambiando con el tiempo. Y entonces hemos de adecuar el mensaje al nuevo receptor. Bueno, ¿qué es la religión? Pues bueno, entonces habría que echarle un vistazo a este tema, no es una virtud que regula la relación del hombre con Dios. Por lo tanto, es muy importante el tema de Dios, Nietzsche lo reconoce, etc. ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Adán y de Eva, descendientes de Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, ¿o somos un mono con suerte? Esto hay que aclararlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Cuál es el destino? La fotografía esta que se ve aquí al final, aquí abajo. Esta de aquí, ¿vale? O sea, ¿qué pasa con nosotros cuando nos morimos? ¿Se murió el perro y se acabó la rabia? Bueno, es una posibilidad. ¿Sabéis hacia dónde se va en el diseño de esta nueva humanidad, en esta nueva era? Yo antes le comentaba a Javier, nosotros somos como aquellas personas que Constantinopla cayó hace ya 30 años y ya no somos medievales. Nosotros, ahora en 2023, ya no somos medievales, somos renacentistas y no nos hemos dado cuenta de ello. Nosotros ya no somos modernos, somos posmodernos, estamos abandonando la modernidad y no nos estamos dando cuenta de eso a nivel global. No nos estamos dando cuenta de eso, pero ya no estamos en la modernidad. Por lo tanto, la transmisión del mensaje con los mismos esquemas y parámetros que los de la modernidad, pues hombre, es como irle a un renacentista pues con el tema del feudalismo, es que ya no, o sea, es una cosa que sí te escucha y cuando has acabado, vale, escolta, pues és que soy catalán, no? Escolta, molt bé, tu, vinga, records a la familia, oye, es que ricasco, agur, chao. Y tú te quedas, oye, pero ¿y lo que te he dicho? O les hablas a la gente de cosas del cristianismo y miran así, a un lado, al otro, buscando dónde está el platillo volante con el que has aterrizado. O sea, este tío es un marciano. Invitas a una persona a un curso de retiro, oye, ¿qué es eso? No, ejercicios espirituales, ¿cómo que 300 metros de qué? O sea, es que yo ya no estoy para correr y tal, O sea, es que ya no saben. Bueno, si les explico la última, y la última es de ayer, Pregunta de un examen de selectividad. Desarrolla este tema, el culto a la imagen en la sociedad actual. Las preguntas que me hacían eran, oiga, el culto a la imagen, ¿qué quiere decir? ¿Rezar a una estampita de un santo? Como los alumnos preguntan en voz baja, claro, otro no ha oído eso, entonces, oiga, rezar a una imagen, culto a la imagen. La pregunta era, o sea, la imagen que tiene la sociedad de las personas con cultura, cultas. Si hoy los problemas, y era gente muy inteligente, yo conozco estas personas, ¿no?, que me hacían esta pregunta, eran gente muy inteligente. Si hoy hay dificultades, hubo más gente que preguntó, pero ya repetían, digamos, estas cosas. Si hay dificultades para entender el enunciado de esta pregunta y contestar a eso, imagínense ustedes la segunda hipóstasis de la Santísima Trinidad o cómo se genera, engendrado o no creado, cómo se genera la tercera hipóstasis de la Santísima Trinidad, por aspiración, el espíritu de amor, el paráclito. O sea, imagínense ustedes esto. O sea, es que ni el Señor de los Anillos tiene una cosa tan imaginativa, ¿no? Pues así nos ven. Entonces hay que adaptar el mensaje, que no quiere decir ni cambiar, ni aguar, ni nada por el estilo, pero nos tenemos que hacer entender, el público ha cambiado. El público ha cambiado. Hay gente pues, que ya no es que ni se le bautiza, ni hacen catequesis, ni nada. Entonces, claro, ¿qué pasó en la Unión Soviética? Es teofóbica, es un gobierno teofóbico, es una ideología teofóbica, entonces hay que perseguir, tal. Oye, no se habla de Dios a la gente, ¿no? Claro, en los que iban a estudiar historia del arte, ¿pero qué es esto? Este chaval tan guapo con esta melenita rubia, esta túnica blanca, ¿qué tiene en la espalda? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué enfermedad es esta? Unas alas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El símbolo Nike, ya saben ustedes que viene de la diosa griega
la diosa griega Atenea Nike, la diosa Nike, la diosa alada, es esa alita, ¿no? Pues los ángeles, claro, o sea, si quitas a Dios y toda la referencia a lo religioso, por ejemplo, una de las consecuencias que hay, ya no me estoy metiendo en cosas soteriológicas, imagínense ustedes, como el tema de la salvación, ¿no? Pero algo tan sencillo como la cultura, es decir, el nivel de incultura se dispara. Bueno, aquí tenemos la Mafalda. ¿Qué dice Jaime Balmes? Dice, hombre, este es un tema, el tema de Dios me interesa y tanto que me interesa todo. No hay nadie que pueda decir que no me interesa. Más recientemente, John Murray también, nadie puede decir, ese no es mi problema. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si Dios existe, no es lo mismo que si no existe. Y si no existe, pues hay que combatir esa idea, claro que porque es una de las mentiras, la más grande de todas. Entonces, si no existe, hay que combatir esa mentira. Pero si existe, ostras, eso tiene unas consecuencias, todo. Y me afecta a mí y afecta a todos los seres humanos, ¿no? Muy bien. Esto lo desarrolla muy bien Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, ¿no? Bueno, tenemos mucha bibliografía sobre este tema. Decía Cornelio Fabro que el problema de Dios es el problema esencial del hombre esencial. Este es el problema de los problemas. ¿Cómo? El problema de Dios... ¿Pero no es un misterio? Bueno, esto lo trata otro filósofo, Gabriel Marcel, que distingue entre problema y misterio. Si quieren, luego explicamos esta distinción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ateísmo, ¿por qué se dispara tanto a partir del siglo XIX y tal? Pues mira, por una razón muy sencilla, porque hay una errónea caracterización del Dios cristiano. A partir de Descartes, Spinoza después, Kant, Hegel... El Dios, o sea, los ateos, cuando critican y niegan la existencia de Dios, ateos como Feuerbach, como Marx, como Nietzsche, como luego Sartre, lo que tienen en la cabeza, el Dios que atacan y critican, no es el Dios en el que creemos nosotros, no es eso. Es el Dios de Hegel, en donde ese Dios es la nada absoluta. Para nosotros Dios no es la nada absoluta, Dios es la plenitud, es el ser perfecto, absolutamente perfecto, es el ser más rico de todos, es la riqueza pura, es el ser que tiene todas las perfecciones en un grado imperfectible. Eso no es la nada, eso es todo lo contrario de la nada, eso es el absoluto. Pues no, para ellos es la nada. Y hay una explicación, no la voy a dar aquí, tampoco está en este libro, estará en otro, que ya estoy trabajando en ello, pero y tiene su razón de ser en un erróneo concepto de la elaboración de los conceptos. El entendimiento humano puede elaborar conceptos por abstracción total o por abstracción formal. Si quieren, luego lo explicamos. Bueno, pues esta tontería, este error, ha llevado a facilitar la eclosión del ateísmo. Por pensar que los creyentes, lo que creemos en... Claro, dicen, no, es que esto es absurdo, un Dios que es nada no puede existir, bla, 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 un Dios que es causa de sí mismo. Claro que no, ahí podemos hacer el viaje juntos. Yo estoy de acuerdo contigo, ese Dios no existe, pero no es el mío. Tú estás diciendo que yo creo en eso y no es en eso. Y el mío sí que existe, ese no. También nosotros tenemos que demostrar la existencia de Dios. Que Jesucristo es Dios es una cuestión de fe. Pero que Dios existe no es una cuestión de fe. Es una cuestión de razón. Por eso tanta gente que no conoce la revelación y que no la conoció, creían en la existencia de Dios. Platón, Aristóteles, etc. Yo estuve preparando, y la tengo, una tesis doctoral sobre el Dios de Aristóteles, demostrando que es idéntico al Dios monoteísta, a la parte monoteísta del Dios del teísmo cristiano. Y eso, hasta ahora solo he visto dos personas que lo digan. Una yo, se lo acabo de decir, y la otra Santo Tomás. Santo Tomás. Me lo encontré después, porque yo primero me la jugaba, me decían, te la juegas, porque es que eres el único, ya, pero es que esto está en los textos, ¿no? Y de momento nadie me lo rebatió, ¿no? Nadie me lo ha rebatido. Vale, ¿qué idea tienen los ateos de Dios? ¿Qué idea tienen los ateos del Dios que tenemos los creyentes? Esa es la cuestión. Y eso es fundamental aclararlo a la hora de establecer el diálogo, porque es que si no, no estamos hablando de lo mismo. Si yo por botella entiendo esto, pero otra persona por botella entiende esto, y otra entiende esto, pues estaremos discutiendo y pedaleando hasta que nos duelan las rodillas y no nos habremos puesto de acuerdo en casi nada. Claro, de verdad que esto son cosas que me han dicho. O sea, ¿qué es Dios para...? O sea, pues mira, el Dios de los cristianos es como los unicornios, los centauros, Superman, Spiderman, los extraterrestres. Si quieren,
En el turno de preguntas, que ya tiene que faltar poquito, les cuento una anécdota en un programa de radio, a las 2 de la mañana, hablando de Dios y tal. Yo me pensaba que, claro, me metían en ese programa porque a esa hora pues, nos escucharían 100 personas o algo así, ¿no? Bueno, pues hubo un momento en que llegamos a tener 650.000 oyentes en el mes. Es muchísimo, es una barbaridad. Yo me quedé de piedra cuando pensé que habíamos pasado de 5.000 a 7.000, porque se descorchaban botellas de champán, y resulta que se habían pasado a 125.000. Me temblaban las piernas, porque yo pensaba que me escuchen 5, 6 o 7.000 personas, ¡buah! Impensable, qué barbaridad. Pero claro, cuando te dicen, te han escuchado 125.000 personas este mes, pues ostras, dices, ¡ay!, que te abruma la responsabilidad. Bueno, pues una noche, una persona... estábamos hablando tal, iba y dice eso, ¿no? Dice, ¿quién es Jesucristo? Tal, pues Jesucristo, en Onda Cero, la de Luis del Olmo, o sea, era una emisora potente, tal. Jesucristo, hombre, todo el mundo sabe que es Jesucristo. Jesucristo es un extraterrestre. Bueno, si quieren yo les cuento luego cómo siguió la cosa, porque claro, eso es como el entrecot de fulanito, ¿no? Eso es imbatible, o sea... Si uno dice eso, tú a continuación, para subir audiencias, ¿qué has de decir? Pues, fíjate, insuperable, ¿no? Dios es igual a la nada. Este es el Dios de Hegel, que viene esto ya de muy atrás, ¿no? ¿Vale? Y esto ha hecho muchísimo daño y ha facilitado la aparición del ateísmo filosófico. Ahora estamos ya en otra pantalla, Ahora estamos ya en otra pantalla, es el nuevo ateísmo, que ya he dicho que no es nuevo, y se basaría en la ciencia, y eso tampoco es correcto, pero ya no lo podemos tratar hoy, ¿no? Bueno, tenemos aquí el olvido de Dios. Claro, esta errónea caracterización de Dios lleva a su rechazo y a su olvido, y también la pérdida de un concepto fundamental que es el concepto de ser. Muy bien. A todo eso le sumamos el descrédito de la filosofía, el pecado de escándalo de la filosofía, porque los filósofos no se ponen de acuerdo y tal, hombre, y en el fútbol nos ponemos de acuerdo, cuál es la mejor alineación, el mejor no sé qué, el mejor entrenador, el mejor... En el cine, cuál es la mejor película, en la música, la mejor... No hay nada, no hay ni una sola actividad humana en la que todo el mundo estemos de acuerdo en todo. ¿Por qué se lo pedimos a la filosofía entonces? Es imposible, Pero los filósofos sabemos de qué hablamos, aunque no coincidamos todos en todo. Pero es que nadie coincide, no hay nada en la que todos coincidan en todo. Es más, si vamos al médico y nos da una mala noticia, ¿qué queremos? Una segunda opinión, a ver si este nos dice algo más bonito, ¿no? Pero cuidado, el pecado de escándalo de la filosofía y de la religión. ¿Cuántas religiones hay? Esto es lo que te dicen los ateos. Hace unos meses estaba en un programa de radio y me decía el locutor, bueno, sí, creer en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿En cuál? ¿En este, en aquel, en el otro? Esto lo dicen mucho los ateos, ¿no? Pues sí, es muy sencillo, en el único Dios que existe realmente, ya está, si es que no hay otro. Por definición solo puede haber un Dios. Por lo tanto, ya está. Pero ese es el problema, ¿no? Ponernos de acuerdo en la definición de Dios, ¿no? Muy bien. Fíjense el título de este libro, ¿no? ¿Es esto Dios? Es de Hans Kung, del teólogo, Hans-Jürgen Schultz, perdón. Estamos en una sociedad ya posatea. El tema de Dios para muchos ya no tiene ningún tipo ni de interés, ni de nada, no. El nuevo ateísmo intenta sepultar a Dios en nombre de la ciencia, pero no da argumentos. Son libros muy gruesos, pero son todo de descalificaciones. O sea, si miras el argumentario, es todo ataques psicológicos, no es una argumentación lógica seria, ¿no? Claro, por lo tanto es muy fácil de rebatir, ¿no? El fracaso del nuevo ateísmo, Dios y el nuevo ateísmo, ciencia y religión, etcétera, libros que aclaran todos estos errores. De hecho, el nuevo ateísmo ya se ha quedado anticuado. Es que las cosas caducan a una velocidad. Ellos atacaban a los que hablamos de la existencia de Dios como unos seres anacrónicos, eso ya se ha quedado anticuado, etc. Entonces, claro, cuando haces esto, estás adorando el tiempo, la cronolatría. Y la cronolatría se rige por un principio, quien a hierro mata, hierro muere. Es decir, si tú dices que lo último, que lo anterior es falso porque es vetusto, y que solo lo nuevo es verdadero, lo tuyo pronto dejará de ser lo nuevo y pasará a ser lo falso. O sea, tú mismo estás construyendo tu propio cadalso con tu propia guillotina. Pues no se dan cuenta de esto. Pues ya ha caído, el nuevo ateísmo ya, en fin, ya no está de moda, ¿no?
Este señor Francis Collins, este libro es buenísimo, ¿no? Él era ateo y explica cómo la ciencia le llevó a ser creyente, ¿no? Por ejemplo, por eso yo pongo aquí esta imagen de esta chica, bueno, esta señorita en el laboratorio, tal, porque los laboratorios pueden ser perfectamente las nuevas catedrales para ciertas personas. Claro que en el laboratorio se puede encontrar a Dios, por supuesto, está en todas partes, en presencia, en esencia, en potencia. Y en los laboratorios también. Por lo tanto, la ciencia no es incompatible con Dios, ¿no? El indiferentismo es la forma más radical de ateísmo. Esto ya lo decía Karl Marx. Nosotros no queremos ser ateos, queremos ser indiferentes ante esta cuestión. Aquí tienen los textos, en los manuscritos lo explican en varios sitios, tal. André Froissart era hijo del presidente del Partido Comunista de Francia, el más poderoso de todos, el más potente después del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pues se convirtió. Y cuando en su casa le dijeron, oye, que hemos visto a tu hijo el domingo en misa, en la iglesia, lo llevaron a un psicólogo porque pensaban que estaba enfermo. Y él cuenta todo esto en un libro muy bonito, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica explica estos puntos que les digo yo, hablas de estos. Bueno. Muy bien, el indiferentismo, repito, es la forma más extendida de ateísmo hoy en día. Y por lo tanto, hablar con el indiferentista, esto es una cosa un poquito fea, no aquí me autocito, hablar del indiferentismo, hablar con el indiferentista es muy difícil, porque le resbala lo que tú digas, ¿no? Pero es posible. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos metafísicos por naturaleza. Es otra de las tesis que les dejo caer. ¿Por qué el subtítulo es la presencia de Dios en las sociedades del libro, en las sociedades posmodernas? Porque es imposible que jamás Dios quede totalmente ausente de nada y en ningún sitio. Porque los humanos llevamos a Dios directamente, creyendo en Él, indirectamente, negándolo, con argumentos, lo que os decía, el terremoto de no sé qué, tantos muertos, patatín, patatán, ¿cómo puede Dios permitir la guerra de Ucrania, la bomba atómica no sé qué, cómo dejo qué, bla, 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 bla. Con argumentos más o menos fuertes o más o menos débiles, o en la práctica, con el ejemplo vital, ¿no? El indiferentismo del ateo práctico, del agnóstico, que es un ateo práctico, ¿no? Pero todos los seres humanos somos metafísicos por naturaleza y en un momento u otro nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra existencia. Oye, después de la muerte, ¿qué pasa? ¿No hay nada? ¿Hay algo? Si hay algo, ¿qué es? Yo les decía antes, ¿sabéis hacia dónde estamos yendo? Hacia el transhumanismo. O sea, aquello que decía Nietzsche, lo de Dios ha muerto, no es punto y aparte o punto y final, es punto y seguido. Dios ha muerto, viva el superhombre. Viva quiere decir, ha nacido el superhombre. Da un miedo. Cada vez que han hablado del nacimiento de una nueva humanidad, ¿qué ha pasado a continuación? ¿Qué hizo el nazismo? Una nueva raza, una nueva humanidad, un nuevo proyecto de hombre, un nuevo orden mundial. ¿Qué es el comunismo? Una nueva sociedad, un nuevo hombre. Y a continuación, ¿qué ha pasado? Pues hay que acabar con los anteriores. Y cuanto más rápido mejor para establecer la nueva sociedad que queremos. Ahora está pasando eso, pero no es ya con las armas que aceleramos el proceso. Pero el tema es este. El nuevo superhombre que viene es el que propone el transhumanismo. El transhumanismo sirve para... Hay algunos que lo utilizan para cimentar el nuevo ateísmo y otros, precisamente... Pero es que el transhumanismo nació precisamente desde una perspectiva creyente y con una intención no exactamente teísta cristiana y tal, pero por ahí van. De hecho, se llama el tecnomonoteísmo. Es el otro nombre que recibe. Por ahí van los tiros hoy. Vale, venga, seguimos, ¿no? Imposibilidad de una indiferencia total. Y ahí prácticamente con esto acabaremos, ¿no? La imposibilidad de una indiferencia total. Es imposible ser indiferente, de forma absoluta y siempre. Sí que hay gente que muere atea, Enrique Lister, sí que hay cementerios para ateos y tal, pero es una minoría, la que nunca se plantea la cuestión de Dios y tal. Siempre todo el mundo nos la planteamos, porque la vida, si no nos pega un viaje por aquí, nos lo pega por allá. Si no nos duele una pierna, nos duele una oreja, ya me entienden. Si cualquier día, o sea, en fin, yo siempre digo, uno de contento, de feliz y de que a gusto que estoy, no se muere.
te mueres de algo, ¿no? Entonces siempre hay alguna cosa que te menea. Decía José Luis Aranguren, el catedrático de ética, que ese no es el mejor camino para descubrir a Dios o para redescubrirlo, para dialogar acerca de él y tal, pero para algunas personas pues es el camino, ¿no? La técnica del baño de inmersión en agua fría. Bueno, esto le pasó a Sartre, por ejemplo, lo tiene aquí abajo. Sartre, un mes antes de morir, en una entrevista que hizo en el Nouvel Observateur, se declaró creyente. Dice, ostras, yo me siento criatura, y eso me remite a una mano creadora. Pues su pareja, Simone de Beauvoir, se enfadó mucho, escribió un libro, La ceremonia del adiós y tal, no sé, cobarde, tal, en el último momento. Bueno, cada uno pues puede tener la conversión cuando sea, ¿no? Y aquí lo dejo, porque si no, realmente nos iríamos a las 10 de la noche, si no, no habría turno para preguntas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y ya han visto que al final no han sido 3 minutos por diapositiva, con lo cual podremos hacer la siguiente sesión, la otra y luego ir a cenar a tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que se ha unido una brillante exposición con una solidez de planteamientos que yo creo que nos hace pensar. Mientras van llegando las preguntas, le voy a recordar a Carlos Alberto lo que nos ha ido dejando por ahí, que han sido muchas cosas pendientes, ¿no? Había alguna anécdota de un cardenal en Zaire. Ah, sí. Es que yo... Mientras van llegando las preguntas, ¿no? De verdad que no es estrategia. O sea, mi memoria es de 3 segundos. O sea, es una cosa... Dices, bueno, es un pre-Alzheimer. No, es que esto ya viene de muy lejos. Por lo tanto, en fin, no sé, cuando empiece a llegar el pre-Alzheimer... ¿Sí? ¿Queréis que cuente? Sí, claro, mientras van llegando las preguntas, vale, así aprovechamos, ¿no? Un obispo con el que tengo trato con una cierta frecuencia y tal, me explicaba una vez, hablábamos de esto, de todas estas cosas, porque él me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues tal? No sé qué, la radio, oye, es muy importante això, es muy importante, ¿no? Da ánimos, ¿no? Porque... Y entonces me contaba, hablábamos de esto y me decía esto de Feuerbach, de que no es Dios quien crea al hombre, sino el hombre quien crea a Dios. Dice él, que fue a la República del Congo y tal, y dice, mira, lo primero es, dice, era una iglesia enorme, muy grande, era una iglesia muy grande, y no cabía literalmente un alma dentro. Es decir, allí se desmayaba alguien y no caía al suelo. Los de alrededor, sin querer, le aguantaban en pie. Pero es que fuera había muchísima más gente que no había podido entrar, pero bueno, se acercaban ahí porque, en fin, no sé, pues algo de participar de ese espíritu ecuménico, ¿no? En fin, la palabra iglesia significa eso, asamblea. Viene del griego eclesia y significa asamblea, la asamblea del pueblo de Dios. Pues eso, la asamblea, pues hacerla un poquito más extramuros, ¿no? Y entonces dice él, pues yo iba explicando cosas y les conté que en Europa hay gente que dice que Dios no ha creado al hombre, sino que es el hombre el que ha creado a Dios. Y la respuesta me dice, ¿y sabes cuál fue la respuesta que me dieron? Dice, ¿cuál? Dice, o sea, pero ¿de verdad que los europeos hacéis eso? O sea, pero ¿cómo puede ser posible, ¿no? que a alguien se le ocurra una cosa tan infantilmente ingenua e imposible? O sea, que se quedaron admirados de que nosotros aquí digamos eso. Y ya no les explico más cosas, porque si no, se caen de espaldas. Efectivamente, o sea, es que no es la mente humana la que crea la idea de Dios. Descartes utilizaba eso como un argumento para demostrar la existencia de Dios, o sea, la presencia de la idea. A mí no me parece bueno ese argumento, pero la presencia de la idea de Dios en nuestra mente, decía Descartes, es una prueba de que Dios necesariamente ha de existir. Pues toma ya, 3 siglos después, va Feuerbach y dice, no, pues esto nos lo inventamos nosotros. ¿Qué es la idea de Dios? Aquello que les decía, es muy importante definir los conceptos. Oye, ¿tú qué entiendes? Dios no existe, ¿tú qué entiendes por Dios? Pues el árbol que... No, bueno, yo tampoco entiendo, por lo tanto te doy la razón, eso no, pero es que Dios no es eso. Entonces, claro, ¿qué dice Feuerbach que es Dios? Pues es coger todas las cualidades buenas del ser humano, juntarlas
entonces hacer una hipóstasis, una sustancia, e hipostasiarla, o sea, y sustantivizarla, objetivarla, y entonces decir, mira, ves, esto es Dios. Y entonces luego vendrá Freud y le dará una vuelta de tuerca sobre eso, y entonces eso lo utilizamos para tranquilizarnos, tal, porque es un periodo inmaduro de la sociedad y del ser humano. Pero claro, ¿de dónde saca Freud la idea de Dios? De sus pacientes. ¿Qué pacientes? Los 400 y pico que trató. Hombre, era gente, él no trataba a gente que le venía con gripe, era médico, era psiquiatra, era doctor. Él no trataba a los pacientes de, es que me duele un poquito la cabeza, doctor Freud, tenga. No, él decía, traedme los casos más heavy metal. Y entonces, claro, los estudiaba, veía las represiones, veía no sé qué, y dice, el ser humano no, estos 400 que has tratado tú. Estos 400 sí, pero la humanidad no. Claro, todo esto hay que ir analizándolo y hay que ir desbrozando para encontrar el camino. Ponemos el cronómetro en marcha. Venga. Y alguien nos pide rápidamente, en breve, ¿cómo demuestra están relacionados, ¿cómo demuestra la existencia de Dios? No has concretado. Y cómo hablar de Dios a los jóvenes, relacionado con esto. ¿Cómo entablar una conversación con un ateo esta misma noche en Bilbao, donde vamos a tener una experiencia de evangelización en la calle? Vale. A la primera, pues es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios. Lo que no es ni fácil ni corto en el tiempo. Es decir, claro, se necesita un background enorme, se necesita unos conocimientos de metafísica enormes. Es que ahora se me ha olvidado el nombre. El autor de Alfanui, de este libro tan bonito, era agnóstico, y yo en un debate que le vi, que le escuché y tal, dijo unas cosas, y había un sacerdote que era teólogo, y entonces habla del principio de analogía. Y claro, es que se me ha olvidado el nombre. Farlesio, sí, Sánchez Farlesio, ¿no? ¿Verdad? Farlosio, sí. No, Alejandro de Farnesio era el de los tercios. Farlosio, ¿os acordáis lo de la memoria de 3 segundos? Pues imaginaos algo de hace... Yo tenía el pelo negro, fijaos tú, cuando fue esto. Bueno, pues, claro, cuando el teólogo habló del principio de analogía, le paró, dijo, ¿qué es esto? No, ¿y esto para qué sirve? No, es la forma que tenemos de conocer. Claro, y dije, es que yo de esto no había oído hablar nunca. Y se quedó el hombre admirado, ¿no? Y luego fue muy bonito la tertulia en el tú a tú y tal, ¿no? Pues efectivamente, es que conocemos a Dios, la existencia de Dios a través de los efectos, no porque las cosas son creadas, pero eso no sirve como argumento, ¿no? Es decir, hay que demostrar racionalmente la existencia de Dios a partir de la existencia de las cosas, pero pensando que las cosas son eternas, no que han aparecido en un instante determinado. O sea, no hace falta el Big Bang. Entre los cosmólogos hay más creyentes que entre los biólogos. Yo siempre digo que los biólogos son personas que han entrado en el cine con la película comenzada, y por eso dicen, el asesino es la señorita Amapola. No, el asesino es el señor Marina. En el comedor, de acuerdo, con el candelabro, ok, pero no es la señorita Amapola. Que sí, porque mira, tal. No, si hubieses dado al principio verías que es él. Es decir, ¿por qué hay tantos ateos entre los biólogos? Porque no necesitamos a Dios para la creación del ser humano, sino que, bueno, pues la explicamos por evolución biológica, ¿vale? De acuerdo. Pero los cosmólogos y en biomedicina y todo esto también, pues hay más creyentes, pues dicen, no, oye, las cosas no salen de la nada, ¿no? Entonces, demostrar la existencia de Dios es remontarse desde los efectos hasta las causas a través del principio de causalidad y utilizando la analogía de proporcionalidad propia. Claro, eso es complicado. O sea, esto no sé, si no, las 5 vías de Santo Tomás, se las lees a alguien, ¡pam!, convertido. El siguiente, oye, nos ponemos todos un poquito así, 10, 15, 20 años... y los 8.000 millones creyentes antes de que todos los que estamos aquí emprendamos el gran viaje al encuentro de Manitou. No es así. ¿Por qué? Porque recuerden que he dicho, recordad qué es lo que he dicho antes, fundamentalmente el ateísmo es una cuestión volitiva, es de la voluntad, no es de la razón. Luego le damos un barniz, una capa de barniz, una pinturita, todo el mundo le da algo un poquito para justificar, sí, hombre, ve esto, los curas, con las cosas que hacen, ¿cómo voy a creer? Bueno, escucha, tal, tú. ¿Os acordáis lo del mal ejemplo? La pasionaria, Dolores Ibarruri, ¿os acordáis la pasionaria? Yo le oí explicar por qué era atea. Por el mal ejemplo del cura de su pueblo, según lo que explicó ella,
que era un aliado de las altas burguesías, bla, 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 que estaba en connivencia con los poderes fácticos. Bueno, pues yo te creo, o sea, yo a todo el mundo le creo, mientras no vea que no es así. A los jóvenes, ¿cómo hablar a los jóvenes de Dios? Estaréis pensando, es difícil competir con Netflix. Y ahora diréis, jo, qué anticuado que eres, si Netflix esto ya es caduco. Es que difícil es competir con TikTok y todo eso. Y tanto, decídmelo a mí que soy profesor, lo vivo cada día eso. Por eso os decía, el público ha cambiado. El público ha cambiado. Entonces, pero claro, recordad una cosa, ¿en qué coincidimos todos? ¿En que somos del Athletic? No. Aquí habrá gente, pues el de la Real, del Barça, del Madrid, del no sé qué, ¿En que a todos nos gusta comer bien? Tampoco. A todos nos gusta comer bien, pero oye, hay gente que es muy frugal, que es increíblemente, vamos, una cosa, que a todos nos gustan las comodidades, tampoco. Hay gente que es muy espartana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis en qué coincidimos todos? En dos cosas. Una, el ser, que no hemos hablado prácticamente, y es la parte más dura del libro. Si a alguien le cuesta, oye, se la salta y no pasa nada. Pero es necesario mencionarla. En el ser, eso es lo que nos une con Dios, a todas las criaturas del universo. Pero a los humanos, ¿en qué coincidimos todos? En que todos queremos ser felices. En eso coincidimos todos. Y alguien que sea más tanatológico, y en que nos hemos de morir, hombre, pero hay que un poquito de alegría, tú. Que sábado, escucha. ¿Vale? La felicidad. Los jóvenes quieren ser felices. Todos queremos ser felices. Oye, ahí tenemos una beta. Y el sentido de la existencia. Oye, lloran. Yo alucino, Yo alucino. Ver llorar por suspender. Lloran más las chicas que los chicos, Y por cuestiones de amores también, Los chicos lo llevan más, sufrir, el ser humano sufre igual, ¿no? Pero lloran. Y cuando preguntas, y porque me han dado la nota de mates o no sé qué, vale. Bueno, hay una razón. Porque se me ha muerto el perro. Lo entiendo. Yo adoro. Mi mujer y yo adoramos a los animales y a los perros especialmente. Te entiendo, te comprendo. Pero ¿y cuando te contestan? No lo sé. Y está llorando y le da un ataque de llanto. Todos queremos ser felices. Ahí hay una puerta abierta y bien grande. Una última cuestión, vamos mal de tiempo, pero alguien nos dice, cuente una experiencia de conversión a través del debate filosófico. Con esto ya sé, casi nada. Vamos a terminar. Pues las hay, Pues las hay. O sea, a ver, no es solo por eso, porque si no, ya os he dicho que si no, oye, escucha tú, pues no este. Te lees cualquier buen libro que trate estas cuestiones y sales converso, ¿no? Pero hay personas, y yo estoy entre ellas, o sea, a mí cuando era pequeñito sí que leía cosas de vidas, un poquito, 2, 3 páginas, ¿no? De libros de mi abuelita materna, pues San Antonio María Claret, no sé qué, ostras, o sea, tele poca o nada. Internet, todo eso no existía, papá. Oye, jugar a fútbol dentro de casa no podías. Y si no estaban los primos y tal, estabas tú solo, pues para no aburrirte, hacías 1000 cosas, te inventabas juegos, juguetes, etcétera, o leías cosas de los mayores. Pues, ¿qué leía mi abuela y tal? Pues varias cosas, lo de Corín Tellado y tal, me aburría mucho, tal, no sé qué, las fotonovelas, y vidas de santos. Entonces yo me acuerdo, cuando era pequeñito, pues libros, y le pegaba una ojeada, 2, 3 páginas, ya está. Era mucho, para un niño de 7 años o que sea, mucho tal. Bueno, pero de mayor, cuando de lectura espiritual me han dado, no sé qué, vidas de santos, a mí personalmente me aburren muchísimo, pero es culpa mía. No es culpa de aquello. Entonces yo dije, por favor, yo necesito cosas del cardenal Ratzinger. Estoy hablando 1983, yo necesito cosas de teología dogmática, necesito cosas, porque es que mi mente eso es lo que absorbe y con eso es con lo que devoro una página tras de otra, ¿no? Y hay gente que es así, y hay gente que es que el debate ha de ser intelectual, ¿no? O sea, el Big Bang ya no es necesario que Dios exista y tal. Ahora, lo último en cosmología, ahora iré a la anécdota pero el contexto es, lo último en cosmología para negar que Dios existe, bueno, el nombre de Big Bang ya sabéis que nació en plan de cachondeo y como crítica. Sí, hombre, ya una gran explosión y tal, ¿no? Y
tuvo mucho éxito ese nombre y se ha quedado con el de la teoría. Bueno, pues la teoría alternativa nació por cuestiones ideológicas, que era la del estado estacionario, ¿vale? O sea, no queremos el Big Bang porque esto huele a Dios y tal. Bueno, pues hay mucha ideología en esto de la ciencia y hay mucha ideología y voluntarismo, es lo que os decía, lo del volitivismo, ¿no? No quiero que esta teoría tal porque si no esto huele a Dios y no quiero, ¿no? Y entonces teorías pseudocientíficas o aparentemente científicas, ¿no? Ya está descartada la otra porque no es compatible con la radiación cósmica de fondo y esa sí que es compatible con lo del Big Bang. Bueno, pues entonces, para que no huela a Dios y como el otro no nos sirve, la del universo pulsante. Pero entonces resulta que un ateo, Steven Weinberger, pues va y demuestra que si fuera verdad que el universo es pulsante, Big Bang, Big Crunch, o sea, se expande, se implosiona y se contrae otro Big Bang y así infinitamente, eternamente, en cada ciclo habría un remanente de energía, con lo cual ahora tendría que ser de día las 24 horas del día. Pero vemos que no es así, la experiencia demuestra lo contrario, luego esto no puede ser, o los cálculos matemáticos de esta contraargumentación son erróneos. Como todavía no se ha demostrado que sean erróneos, de momento esta teoría ha quedado totalmente eliminada. ¡Ostras! Pues sigue oliendo esto a Dios. Venga, vamos, el tercer intento, pues la teoría de cuerdas, supercuerdas, la teoría M, etcétera, ¿no? Y los multiversos, no el metaverso, los multiversos. Entonces, nuestro universo sería el fruto del choque de dos universos, entre otros infinitos, de dos universos de penebranas que colisionan y dan lugar a esto, y esa colisión sería el Big Bang. Bueno, pues entonces, todo esto tú lo vas argumentando, contraargumentando, con datos, etcétera. Oye, ya, pero mira, ¿qué es la ciencia? La ciencia, esto es una conversación con una persona y tal. Bueno, pues al cabo de un tiempo, pues esa persona me dijo pues, que se había bautizado, que era creyente y todo esto. No es que fuese solo por eso, pero eso le había ayudado, porque esta persona era muy racionalista, era ultra racionalista tal, y era físico y todo eso, entonces se metió en cosmología y todas estas cosas, y oye, ha de haber algo, no sé si es el Dios cristiano o no tal, no sé qué, pero ha de haber algo, ¿eh? Y dice, bueno, pues que acaso me he bautizado. Muy bien, pues... Una anécdota... Pues con esta anécdota vamos a... porque tenemos que acabar, lógicamente, claro. Así que muchísimas gracias, don Carlos Alberto Marmelada. Él mismo nos ha dejado sentado y nos ha sugerido que en próximas jornadas más o menos nos propone que contemos con él, ¿no? Yo, visto lo que hemos aprendido esta tarde sobre la existencia de Dios, bueno, pues creo que va a haber pocas dudas. Así que muchísimas gracias, y vamos a seguir con el programa. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.